realizamos de Agrocultiva, y el nombre es Origen de la Vida y tu nombre es Paula Rosales. Cuéntanos un poquito de ti y de Agrocultiva. Bueno, voy a contar bien cortito para dejar el mayor tiempo posible a las semillas. Pero bueno, mi nombre es Paula Rosales, yo soy agrónoma de profesión y llevo en el rubro de la agricultura ecológica más o menos unos 12 años trabajando en eso. Y hoy en día me dedico principalmente a trabajar la tierra como agricultora y bueno, muy en el mundo de las huertas también, y me gusta mucho hacer clases y escribir. Esas son como mis aristas. ¿De lo mismo, ¿Y cómo? de lo mismo o de otras cosas? No, escribo de agricultura, de ecología. Estoy ahora, acabé de terminar, ya está en proceso de edición mi primer libro de agricultura para todos. Pero escribí mucho tiempo en una revista en Chile, tenía una columna ecológica. Me gusta harto. En realidad es como lo que me gusta es como traspasar mis conocimientos. Yo eso lo hago a través de los cursos y bueno, también a través de escribir. Perfecto. Y en lo personal tengo 4 niños, hombres todos, marido, y viví en Chile muchos años, ahí formé agrocultiva hace como 11 años, Perfecto. eh, principalmente con la de llevar la tierra a la ciudad. En el fondo, ese siempre fue como la motivación de agrocultiva. Y bueno, ahí comencé con los cursos de huertas urbanas, empecé a hacer huertas en la ciudad, en los techos, y, y bueno, fueron pasando los años hasta que en algún momento decidimos salir de la ciudad y empezar a llevar una vida un poquito más lenta, más simple, de menos consumo, con más tiempo. Bueno, lo que busca la mayoría de la gente que se va a hacer un cambio de vida de ese tipo, ¿no? Y las oportunidades se nos fueron dando y vinimos a parar a Brasil, a un pueblito que está muy cerca de Pipa, en el nordeste. Y aquí yo estoy trabajando con sistemas de agrofloresta, de bosques de alimentos, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero sí, principalmente es eso. No me considero súper experta en semillas, pero sí voy a tratar de transmitirles lo que sé el día de hoy. Perfecto. Eso. Súper. Y tú, Lisette, porque de repente hay gente que se une por mi cuenta o por la tuya, de repente igual cuéntanos un poquito de Evergreen, Sí. cuéntanos de ti. Bueno, el otro día ya con Felipe, con Lombriclaje, me presenté, pero igual, para los que no conocen Evergreen, yo soy agrónoma, también muy apasionada por la tierra, nací en el campo y cuando mi esposo llegó a Estados Unidos, él es gamer, así que es de otro mundo, y me dijo, Lisette, esto de la huerta, esto de la agroecología me encanta, ¿por qué no empezamos a hacer videos para que la gente aprenda? Claro, y ahí empezamos a hacer videos familiares para poder bajar la información, integrar a la gente a lo que era disfrutar el campo así a concho. Así que ese es el objetivo de Evergreen y en realidad de nuestra vida, porque yo paso todo el día con los pies en el barro, me encanta. Así que Qué rico. creo que ahí nos parecemos un poquito, estamos un poco lejos, pero bueno, de pasiones. Pautita, Bueno, para muchas entrar a gracias a todos los que se están uniendo, se está uniendo harta gente, rico. rico, sí, para ir Ya, ya al comencemos. grano o a la semilla. Que aquí Vamos a las tenemos semillas. que tenemos las semillas, ¿no es cierto? ¿Qué es una semilla? Aquí esto no es una semilla, son varias semillas, ¿no? ¿Qué es una semilla? Girasol. Sí, un girasol. ¿Qué es una semilla y cuál es su origen? A ver, definiciones de semillas podemos tener varias, pero en realidad yo he escuchado una definición que me parece súper bonita, que es como
la mayor concentración de vida manifestada en materia seca. En el fondo, es como, ¿han escuchado hablar de los brotes y germinados y de la importancia que tienen ellos? Porque en el fondo la semilla tiene absolutamente todo lo que pueda llegar a necesitar para comenzar la vida. Y ellas marcan un comienzo y marcan también un término de ciclo. Porque en el fondo la semilla está cuando germina y después también aparece la semilla cuando o se acaba un ciclo en plantas que son perennes, o cuando ya la planta muere, como en el caso de la mayoría de las hortalizas. Entonces, eso más o menos sería una manera de definir una semillita. Ahora, me preguntas por el origen, me imagino que la pregunta va como en la agricultura, como de dónde nacen las semillas con las que estamos trabajando en las huertas y en la producción. Exacto. Y ahí hay un temón bien, bien importante, que si bien les voy a dar algunos tips para poder cosechar sus propias semillas en casa y poder guardarlas y conservarlas, eso no lo voy a olvidar, pero también contarles un poco ¿qué es lo que pasa con las semillas hoy en día? Sí, es un gran, gran tema. Y bueno, podemos irnos a la historia, súper a la historia, y el hombre, el ser humano, existe como Homo sapiens hace 200.000 años, y como agricultor tan solo son 12.000. O sea, imagínate la cantidad de años que pasamos en esto de cazador-recolector. Claro. Ahí en el minuto en que el ser humano comienza a domesticar las plantas, porque en el fondo las semillas han tenido un largo proceso de domesticación y de coevolución. Entonces, esa domesticación un poco está hecha por nosotros, y la coevolución es el cómo la semilla va evolucionando en el tiempo junto al medio ambiente que la rodea. De ahí nacen también todo este tema de las semillas criollas, o las semillas que son adaptadas a los lugares, a los diferentes lugares en el mundo. Entonces el hombre, el ser humano, cuando comienza este proceso de domesticación, que es como a llevar semillas a sus lugares donde ellos comienzan a sentarse, y comienza a intentar producir el alimento, pasamos inmediatamente a tener una pequeña reducción en la diversidad en la alimentación. Pero esa reducción no fue tan importante hasta ya los años 1960, donde comienza, entre 1960 y 1980, donde comienza todo el proceso de la revolución verde, 1980. que fue entre el 60 y el 80, fue 1960 y 1980. Ahí comienza todo este tema de la industria por detrás de las semillas. Entonces, bueno, primero quisiera explicar otra cosa que también es importante, que está relacionado, que lo vamos a hablar después también, pero quisiera dejar en claro que, por ejemplo, una semilla es una manifestación, podríamos decir que es un 50% una manifestación genética, Ya, y un otro 50% es una manifestación de lo que la envuelve, o sea, de su entorno, igual que nosotros. Nosotros tenemos una genética, papá, mamá, abuelos, ancestros, y ta. Pero una parte es nuestra genética y otra parte es todo lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, tuvimos pecho, no tuvimos pecho, nos tomaron en UPA, no nos tomaron en UPA, al colegio el que fuimos, nos criamos en el cemento, nos criamos en la tierra, todo eso nos hace como personita. La semilla es exactamente lo mismo. Entonces, cuando una semilla
puede vivir, puede vivenciar ese proceso en que la siembran, ocurre una sequía, le faltó agua, no le faltó agua, la atacó una plaga, ella armó un mecanismo de defensa contra tal enfermedad, o qué sé yo, lo que le puede pasar a cada semilla. Ella ella registra esa vivencia. ¿Y qué pasa en esta época que les decía yo, entre el 1960 y el 1980, que viene toda esta cosa súper potente de la revolución verde, donde lo que buscan, básicamente, porque tampoco quiero entrar mucho en ese tema, pero hacen una modificación hacia la genética de las semillas buscando cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, aumentar la productividad, bueno, tú lo sabes, pero aumentar la Oye, productividad, la oye, mira, homogeneidad. eso, ¿verdad? Porque en el fondo la diversidad de alimentos que nosotros comemos está súper acotada. O sea, hay mucha selección de alimentos y comemos muchas cosas que de repente son de otras cosas. Entonces hay muchas cosas que no son naturales hoy en día, Sí, ¿verdad? la otra vez yo leía, es impresionante, cacha que en Chile, leía en un artículo, no me acuerdo dónde, pero acá lo tengo anotado, dice, en Chile hay alrededor de 5.430 especies. De esas, 261, creo, claro, son catalogadas como comestibles. Sí, De muchas. esas 261, nosotros comemos 17. Claro, nada. Eh, el 90% de lo que comemos son esas 17 especies, o sea, trigo, arroz, maíz y un par más. O sea, se nos Claro, porque redujo así, está la palma de chile, impresionante, el chañar, el algarrobo, un montón de un cosas que montón, nosotros comemos. un montón de cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Que estaba como contextualizando un poco. Entonces, se viene esto de la modificación hacia las semillas, buscando principalmente la homogeneidad para poder trabajar con maquinaria y aumentar la producción, aumentar la rentabilidad. En esa modificación ocurre un quiebre súper importante en la agricultura, que es un poco lo que la agricultura orgánica hoy está intentando recuperar. No orgánica, sino que digamos ecológica, permacultura y todas las corrientes que están tratando de recuperar, y lucha de pueblos que nunca han dejado de pelearla, como el pueblo mapuche y un montón de toda la gente que está en la vía campesina que la han peleado por siempre. Y es eso, recuperar ese patrimonio, que finalmente la semilla es más que una semilla, sino que es una manifestación cultural, social, de biodiversidad, de todo. Y en aquel momento, cuando le quitaron un poco esto a los pueblos, para dar paso a estas semillas modificadas, semillas hibridizadas en laboratorios y qué sé yo, genera una dependencia del productor hacia la industria, y en esa dependencia, ¿qué pasa? Que el productor pierde esa autonomía, porque ya tiene que comprar la semilla junto a un paquete de fertilizante y de pesticidas, porque una cosa lleva a la otra. Y entonces ahí se pierde esa autonomía y esa riqueza de la variedad, porque las semillas naturalmente se van hibridizando todo el tiempo por viento, por corrientes de agua, por los animales, qué sé yo, y siempre hay una gran variabilidad genética. Bueno, eso se fue perdiendo. Oye, lo Entonces un otro poco, es que el dime, otro día también con Felipe hablábamos del tema de la lombricultura, la vermicompostaje, ¿verdad? Y que en el fondo, claro, esto que dices tú de depender del sistema hace que vayamos y compremos semillas, fertilizantes, todo, sustrato. Entonces, finalmente, cuando pasan cosas como la que está pasando ahora, las pandemias, las crisis sociales, si a nosotros nos cierran los supermercados, nos quedamos sin alimentos. Pero si nosotros tenemos nuestra propia huerta, que en el fondo la idea de este ciclo es huertas urbanas, eh, claro. huertas sustentables, es que uno sea capaz también de volver a eso de antaño, ¿verdad? En el fondo producir su propio alimento. Y la semilla en eso es súper importante y por eso lo estamos hablando hoy, ¿verdad? Oye, Paula, ¿cuál es la diferencia entre semillas locales, híbridas y transgénicas?
Bueno, las semillas las clasifican, a ver, la clasificación es como bien por escala. Voy a tratar de hacerlo en palabras simples, ¿ya? Pero mira, hay un tipo de semilla que es una clasificación que se puede decir que son las semillas endémicas, que son semillas que son originarias como solo de un solo lugar. A ver, espérate, voy a buscar acá para no perderme. Me hice un pequeño torpedito aquí, Buenísimo. para ir dando los ejemplos y todo, que es demasiado amplio el tema. Ya. Ya, entonces, bueno, les decía que están las semillas endémicas que en realidad en agricultura son muy poquitas, Ujú. y no sé, un pequeño ejemplo es el copao de Coquimbo. Después vienen las Ok. semillas nativas, que son semillas en el fondo que se dan bajo ciertas condiciones edafoclimáticas, en el fondo, condiciones de suelo y de clima, y esas semillas esas especies se pueden dar tanto en un lugar como en otro, por ejemplo, con condiciones similares, se puede dar en el sur de Chile y se puede dar en Nueva Zelanda también. Perfecto. Por ahí les puedo poner el ejemplo como especies nativas que tenemos en Chile. Está la Fragaria chilensis, que es la frutilla chilena. Está el tomate silvestre, que es el Lycopersicum chilensis también. Está la papa chilota, eso es más conocido. Sí, El sí, sí. ajo chilote también. Bueno, hay algún tipo de apio silvestre. Hay bastantes especies que son como bien que son de la zona, digamos, son de la región. Y después de las nativas, viene otra clasificación que se les llama de diferentes maneras, se les puede llamar como ecotipos, a veces les llaman semillas adaptadas, semillas locales, se les llama también como semillas criollas, y que en el fondo son semillas que han ido evolucionando, que si bien, lo que pasa es que las semillas en general como que no, ni siquiera debieran tener frontera. Hay una red de semillas que es súper conocida tanto en Latinoamérica como en Chile, que se llama Red de Semillas Libres. Y ellos tienen esta visión de que las semillas debieran ser libres de pesticidas, de químicos en el fondo, debieran ser libres de fronteras, o sea, no una semilla es solo de un solo lugar o solo de otro, libres de patentes, que ese es otro gran temón, Todo temazo. temazo. Y bueno, en el fondo, me desconcentré un poco. Bueno, estábamos con lo de las semillas criollas, ¿no? Las Sí, nativas. Estaba sí. contando eso. Entonces, esas semillas han ido evolucionando en el tiempo dentro de los diferentes territorios. ¿Y cuál es la gracia de esas semillas? Es que han sido producidas, cosechadas, vueltas a sembrar, vueltas a cosechar, vueltas a sembrar y vueltas a cosechar. Entonces, ¿qué pasa ahí en el tiempo? Ocurre algo que se llama coevolución o adaptación para la vida, finalmente. Ellas se adaptan a las condiciones que tiene el lugar donde están siendo cultivadas y producidas. Ok, Luego de eso, hasta ahí estamos súper natural. muy bien. Después, de ahí, después vienen las semillas híbridas, que también Ya. ocurre hibridización natural, pero nos vamos a poner a hablar de las híbridas de laboratorio, que Sí. en el fondo lo que buscan es juntar dos cadenas de ADN, de información genética, con ciertas características que yo quiero rescatar de alguna u otra especie. Color, sabor, aroma, tamaño, textura, no sé, resistencia a algún tipo de enfermedad, eh, qué sé yo, diferentes características, y las van creando. La mayoría de los cultivos, tempranez de su aceleración de su proceso, de su ciclo productivo, también eso se busca mucho, que en vez de tener ciclos de 160 días lo tenga de 90. eh, y bueno, esas son las principales características, puede ser que se me vaya alguna hora, pero lo que buscan es eso. Y
Eso no está ni penalizado por la agricultura orgánica, o sea, cualquiera puede conseguir esas semillas en el mercado, sembrarlas, cultivarlas, y no hay un daño ambiental, sino que lo único que ocurre con esas semillas es que si yo de ellas produzco una planta y de esa planta yo quiero cosechar semillas, esas semillas que yo voy a cosechar no van a tener nunca la misma característica de la planta y normalmente van a ser un poquito inferiores. Entonces, yo no sé mucho con qué me voy a encontrar cuando hago una reproducción de una semilla híbrida. Tiene Y muchas luego, desventajas, dime. desventajas en el fondo, hibridar. Pero desde el punto de vista productivo es súper conveniente, ¿verdad? Porque lo que uno busca es tener de repente frutos grandes, buena post cosecha, un montón de cosas, pero se pierden también Claro, muchas veces sabor, por ejemplo. claro, porque quien diseña esa semilla es la industria. Y la industria no está buscando nutrición, la industria no está buscando sabor, sino que la industria busca, tiene otro sentido de la calidad, que es precisamente lo que decías tú, la post cosecha, la resistencia a enfermedades, el que el fruto sea grande, ojalá que brille. Es otro el foco de la búsqueda. Entonces, aquí dice trabajo. Ese es como el principal punto. Mira, y Ari Cacer dice, trabajas con semillas autóctonas en tus proyectos. Intento lo más posible, lo que hago acá yo mucho es salir a caminar por los bosques y por las zonas rurales de acá de la región y rescatar frutitos que me voy encontrando, que voy descubriendo que se comen y los llevo a la casa y los siembro y los trato de reproducir. Eh, entonces siempre, al menos yo estoy en esa búsqueda y yo produzco en casa para mí. No estoy buscando rentabilidad, estoy buscando calidad en el alimento. Entonces, al menos... Ahora, yo confío y yo creo en que, ojo, que trabajar con semillas autóctonas, criollas, como le quieran llamar, no necesariamente es un signo de que voy a tener baja rentabilidad ni baja productividad, porque depende cómo yo arme el sistema de agricultura, va a ser cuánto voy a producir y cuánto voy a poder rentabilizar. O sea, si yo hago un monocultivo de una sola cosa y no lo sé manejar bien, bueno, la rentabilidad puede ser súper baja, pero si yo hago cultivos en parcerías, se llaman acá le llaman parcería, como en colaboración con otros cultivos, voy a poder estar produciendo y generando rentabilidad todo el tiempo. Entonces, eso igual para mí es importante que se entienda en el fondo. Es verdad. Y dime. Paula, con respecto a todo esto, porque son temas, pucha, de repente que podríamos hacer hasta un vivo, por ejemplo, de semilla híbrida o transgénicas, que es lo que hoy día se habla mucho. eh, una semilla transgénica finalmente, ¿qué es? Porque el híbrido podría ser ya muy evolucionado, pero el transgénico es mucho más. Lo que pasa es que el híbrido no se sale, va juntando genes, pero no se sale nunca del reino vegetal. En el fondo Perfecto. no transgredes reino. La transgenia viene como de transgénero. En el fondo puede ser, bueno, el clásico ejemplo de la soya en el fondo, es que a la soya, dentro de su cadena de ADN, la cortan y le incorporan un gen de una bacteria que la hace ser resistente a las altas dosis de aplicaciones del famoso glifosato, que es un herbicida. Entonces, ¿qué logran con eso? Que la soya resista a que cuando pasa el avioncito, esparciendo el glifosato, se mueran todas las plantas que están a su alrededor, pero ella no. Y entonces ahí hay un traspaso de una barrera, hay un traspaso hacia la barrera natural.
Y ahí es donde vienen todos los cuestionamientos, y tampoco lleva tantos años. O sea, tampoco todavía tenemos a ciencia cierta cuáles son efectivamente los efectos de la transgenia. Y además de eso, ni siquiera sabemos si lo que estamos comiendo es transgénico o no, porque resulta que es súper chistoso, Claro. pero se etiqueta el producto orgánico, pero no se etiqueta todo lo otro. O sea, no tenemos idea. Claro, y se sabe, Paula, que, o sea, se han hecho algunos estudios que incluso algunas semillas transgénicas pueden estar causando efecto directo sobre ya no solo la flora, sino que también la fauna. Y como dices Todo. tú, no sabemos si esto tiene efectos directos sobre nosotros como humanos. Entonces nos estamos como pisando la cola, ¿verdad? Y una vez leí, no sé bien cuál era la fuente, pero leí que las abejas no se acercan a polinizar plantas transgénicas. O sea, Mira, si las abejas no lo hacen, lo por huelen. algo será, digo yo, no sé. Bueno, y contextualizando un poco en Chile, ¿qué pasa con la transgenia en Chile? Porque de repente la gente piensa que en la feria venden todo transgénico y todo, y ahí como que quisiera aclarar un poquito. ¿Cuál es el contexto en Chile? Supuestamente, Chile tiene como la autorización para producir semillas transgénicas para exportación. Entonces, Chile es uno de los principales países productores de semillas transgénicas, como especialmente el maíz. Pero ¿qué pasa? Que Chile produce la semilla, pero por el momento no la están cultivando ahí, no estamos produciendo el choclo transgénico ahí para comer. O sea, el choclo de la feria, por ley, no debiera ser transgénico, pero Claro. sí la galleta que dice almidón de maíz y que viene de Argentina, de Brasil, de México o de Estados Unidos, por ejemplo. Puede tener Porque ese Chile material. manda la semilla en otros países donde sí está autorizada la producción para alimento, la producen, la transforman en almidón de maíz, hacen unas ricas galletitas y las mandan para el supermercado. Entonces, es para Eh, volverse loco, porque todo, finalmente, podemos decir que todo tiene transgenia. Bueno, recomendación, no nos volvamos locos porque si no nos enfermamos igual, y comamos lo menos procesado posible. Eso es como a lo único que podemos llegar, como lo menos posible, y ojalá industria chilena, local, hecha por la vecina, y quedémonos navegando por ahí. Eh, Eso, no sé si respondo ahí más o menos. no, Bueno, de los perfecto. principales cultivos transgénicos que existen en el mundo, el arroz, el trigo, el maíz, la soya, la canola y el algodón. Podríamos decir que es como la base de Ya. la alimentación. Mm, Triste, po, triste. Oye, Paula, acá dime. tengo un tema que nos pusimos de acuerdo que íbamos a conversar y dice, una cosa es la genética y la otra es la epigenética. Ah, es que me adelanté, Lisette, porque la epigenética era justamente eso, que es como un puente, que es el puente que existe entre la genética y el ambiente. A eso es el principio, que las semillas tienen mucho de epigenética en el fondo, que una cosa es lo que ella es genéticamente y otra cosa es el lugar y el entorno donde ella es producida. Entonces, eso es súper bonito porque cuando, por ejemplo, en una región o en algún lugar comienzan a haber años de sequía, por ejemplo, comienza a haber un año de sequía y la planta vive la sequía, pero logra sacar semillas. Después el próximo año la planta va a ser más resistente a la sequía. Exacto. Naturalmente, tiene que serlo porque tiene que sobrevivir. Entonces, Claro, va va a tener esa resistencia. Entonces, por eso que tampoco es tan bueno, igual es entretenido jugar y traer semillas de afuera y probar, eso no es pecado,
no para nada, traer semillas de otro lado, y siempre obviamente bajo todos los resguardos, porque si no ahí también se produce la invasión de especies exóticas, que es otro gran temón, pero siempre intentar producir lo que localmente, por generaciones y generaciones, se ha estado produciendo, va a ser como el camino más certero. Es verdad. Yo les Oye, puedo contar acá, cuando yo... Ah, perdón, dime. no, perdón, Paulita, es que aquí dicen que, volviendo al tema de los transgénicos, que hay mucha gente que le interesa ahí en las preguntas, ¿cómo sé si una semilla es transgénica, por ejemplo? Y lo otro que dicen acá, Valerie, la gente incentiva a comprar alimentos transgénicos porque quiere que los tomates quiere los tomates más grandes y rojos, pero es lo menos natural que hay. Mira, es que ahí es donde yo decía que no hay que confundir, porque si el tomate es producido en Chile y lo están vendiendo en el supermercado o en la feria por ley, ese tomate no puede ser transgénico. Exacto, Por ley, aclaremos, por ley. claro. Eso es una cosa que es importante aclarar. Entonces, por eso yo digo, si nos queremos mantener lejos de la transgenia, hay que ir como por el camino de consumir lo menos procesado posible, porque en el fondo, mientras más procesado, más posibilidades de que obtenga transgenia. Ahora, ¿cómo sé si una semilla es transgénica o no? No tengo la menor idea. Las semillas que venden en Chile, en los mercaditos y qué sé yo, que son para cultivo, por ley, no debieran ser transgénicas. ¿Se entiende? Claro, Porque no está permitido. pero Paula, Ahora, el tema es ah, que no sabemos si cuando, por ejemplo, hay producción de semillas transgénicas acá en Chile, si hay un escape de genética, no sabemos gran, eso, por los eh, computadores, etcétera. Entonces ahí bueno, hay... es Oye, un otra pregunta, tema. Paula, otra pregunta, mira, ¿qué podría ocurrir con las semillas orgánicas con el TPP? Con el TPP, ¿qué podría ocurrir con las semillas orgánicas? O sea, mira, con el TPP lo que pasa es que ahí entramos en todo el tema de las patentes de semilla. Resulta que justamente por lo que dices tú, porque se empiezan a patentar todas las semillas y cuando se producen estos cruces, la gente pierde total autonomía, total soberanía alimentaria. Si al final es esa la gran pérdida, ese es el gran peligro. En el fondo que tú vas a tener que pagar para poder cultivar. No puedes tener tu propia semilla porque ya no te pertenece. ¿Cachai? Ese es como el gran, el gran tema que hay detrás, ¿Verdad? Oye, como lo más otra complejo. que dice, todos buscan, o sea, habla como de la agricultura tradicional y la industria, ¿verdad? Buscan aumentar productividad con semillas manipuladas y se habla mucho de que el orgánico tiene baja productividad y no alcanzaría para alimentar a toda la No, mundial. no, eso es absolutamente falso. No, eso es un mito máximo, mega máximo. Eso no es real. La agricultura orgánica está comprobadísimo. Se pueden meter a ver a un seco que se llama Jairo Restrepo, tiene canales en YouTube. Es un colombiano que es capísimo y que presta asesorías en todo el mundo y ese tipo logra producir mucho más de lo que puede llegar a producir una semilla hiper mega híbrida con todos sus sellos y sus garantías de rentabilidad y de productividad. O sea, la agricultura orgánica puede producir eso y más. ¿Qué pasa ahí? Hay un punto que es clave, que es que detrás de la agricultura orgánica ¿Ya? también hay otra industria que es una industria verde, es una industria más respetuosa con el medio ambiente, pero es una industria al fin y al cabo y es un negocio, cuando estamos hablando con sellos de garantía. Entonces, la industria orgánica, cuando tú tienes que pagar la cantidad de dinero que tienes que pagar para poder obtener el sello orgánico, como productor te quedas con los bolsillos vacíos. Entonces, obviamente, tu rentabilidad en función del producto y la venta y el costo de obtenerlo, muchas veces no da.
muchas veces no da, a no ser que logres posicionar el producto y venderlo al precio que sea un precio de mercado que cubra todos esos altos costos productivos, porque también es que es un temor ese también, porque está todo asociado a una industria donde te dice qué fertilizante orgánico puedes usar, qué manejo orgánico puedes tener para el control de plagas, y todo eso es plata, 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 plata. Entonces, yo más que hablar de orgánico como con sellos de garantía y todo el rollo, hablemos como de agroecología. Podemos hablar de agricultura ecológica, cuando ya nos liberamos de esos sellos, y ahí, o sea, ¿cómo va a ser menos rentable y menos productivo producir con lo que tengo? ¿Qué más barato que el guano? ¿Qué más barato que hacer un bocachi? ¿Qué más barato que tener una granja totalmente en equilibrio, con biodiversidad, donde no hay ataques importantes de plagas porque está en equilibrio? ¿Qué más barato que producir con biodiversidad, donde si jode por algún motivo un cultivo, tienes otros 10? Es verdad, Entonces, sí, exacto. no Oye, podemos decir que es menos productivo. Eso yo, para mí, es una cuestión totalmente falsa. estoy de acuerdo contigo, pero enormemente. Yo creo que cuando uno se empieza a dar cuenta de que uno puede producir su propio alimento, como que le cambia la vida, ¿no? Y hoy día la Mm. industria trata como de hacerte sentir que no, porque dependes de ir al supermercado o ir a un lugar a comprar. Eh, Que Oye, tenemos que lo otro, sacarnos ese chip, el comprar. somos somos capaces, tenemos mucho potencial. Oye, otra pregunta, ya yendo más como a la semilla misma, yo acá tengo algunas cosas, ¿no es cierto? La maravilla que mostraba recién, Ujú. unos zapallitos, unos zapallos que tenemos aquí de la huerta. En la huerta, ¿cómo puedo hacer para cosechar mis propias semillas? ¿Cómo las conservo? ¿Y si estas tienen infecciones o no? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, voy a partir de la base de que siempre vale la pena intentarlo. Eh, Vamos a partir desde ahí. O sea, siempre vale la pena jugar, tratar de producir tus propias semillas, hacer la cosecha, que ahora les voy a explicar un poco a grandes rasgos cómo. Pero obviamente se nos van a escapar cositas y vamos a tener que ir en todo un proceso de aprendizaje, de repente vamos a sembrar, no nos va a germinar nada, porque hay todo un tema por detrás de la semilla, que si es de polinización, de autopolinización o si es de polinización cruzada, y de eso nos tenemos que entrar en temas de botánica, porque tenemos que conocer de qué familia es cada especie, y dependiendo un poco de la familia desde la que ella viene, vamos a saber si es de autopolinización o es de polinización cruzada. Eso significa, cuando yo hablo de autopolinización, significa que dentro de la misma flor, yo tengo en las anteras la producción del polen y en el ovario el lugar donde recibe el polen y se autofecunda la flor, y ahí yo puedo producir el fruto. Cuando es de polinización cruzada es cuando viene de otra flor a fecundar la flor que después se transformará en fruto. Entonces, cuando viene de cruzada, se cruza genéticamente, que en el fondo la naturaleza lo hace así, y en el fondo, cuando tú me preguntabas qué es una semilla, y la semilla es una manifestación de la sexualidad de una planta. Es el cruce de genes. Entonces, eso da origen también a todo lo que llamábamos nosotros la variabilidad genética. Entonces, cuando las plantas son de polinización cruzada, pasan cosas raras, como por ejemplo, la familia de las crucíferas, brócoli, coliflor, rúcula, misuna, qué sé yo. Esa familia es súper buena para cruzarse y de repente salen cosas raras. De repente sale un brócoli medio con cara de coliflor, de repente sale una rúcula con una cara de cale, porque si justo ambas especies, o sea, ambas especies, florecieron en el mismo momento y justo se produjo el cruce,
se va a producir una plantita rarita. Entonces, eso pasa. Entonces, en la huerta, si queremos ser productores de semillas así de frentón, tenemos que ser súper cuidadosos. Entonces, como por ejemplo, cuando yo tengo un maíz súper especial, que me conseguí de una viejita que me dio en Chiloé, y era un maíz que era un tesoro, en esa temporada siembro solo ese maíz. Y me preocupo de no sembrar otro. Un truco podría ser, como los humanos nomás dicen por ahí, claro, igual, nos cruzamos todos. Un truco podría ser sembrar a destiempos, sembrar un mes después. Ahí los momentos de floración van a ser diferentes, entonces no me debieran coincidir para este cruce. Eso si quieren conservar una especie así, una variedad, perdón, que no vayan a querer que se les mezcle, siembren solo un tipo de tomate o solo un tipo de no sé qué. A mí me encanta jugar y ver qué aparece. Yo, a no ser que les digo, a no ser que sea algo muy, muy puntual, que yo quiera así como reproducir y resguardar por siempre, lo hago de esa manera. Y si no, juego a todo lo contrario, a poner un montón de variedades de tomate, a poner un montón de variedades y ver qué pasa. De repente aparecen unas lechugas maravillosas mezcladas, verdes con morado, y eso que la lechuga es de autopolinización, pero de repente sucede que también se cruza y van pasando ese tipo de cosas. Entonces, más natural, a mí me gusta jugar así, y que vaya saliendo una variedad que no tenga nombre, que sea solo de ahí, de lo que sucedió por arte de la vida nomás. No cultiva. Claro, semilla no cultiva. Pero bueno, en la huerta, ¿qué tenemos que hacer? A ver, podemos ir haciéndonos una idea. Primero tenemos que ser súper observadores y ver dónde se produce la semilla en la planta que tenemos. Por ejemplo, si digo el zapallo, quiero tener mis propias semillas de zapallo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que esperar. Una regla básica, ahí está el zapallito, una regla básica es esperar hasta su máximo momento de madurez. O sea, yo no lo puedo sacar inmaduro. ¿Y eso, para que se hagan una idea. ¿Cuándo es, por ejemplo? Que se hagan una idea. Zapallo italiano. Nosotros nos comemos el zapallo italiano inmaduro. De hecho, cuando tiene pepa decimos, ¡ay, se puso viejo el zapallo! ¿O no? Sí. La berenjena. ¿En qué estado nos comemos la berenjena? Nos comemos la berenjena en estado inmaduro, porque cuando tiene pepa se pone amarga, y cuando está como con semillas, como se pasó la berenjena. Entonces, primero tenemos que tener esa como... A ver, dice, pero tengo una tomate cherry. Me desconcentro con las preguntas. Tú las vas mirando y después me las preguntáis. Ya. Bueno, primero observar. Entonces, por ejemplo, y podemos ir más o menos, bueno, la botánica ayuda mucho cuando organizamos las plantas de la huerta en familias, porque ahí uno se va haciendo una idea mucho más clara de qué es lo que se va haciendo, pero en el fondo cuando son frutos, como el zapallo, el melón, la sandía, bueno, esas especies, ¿qué es lo que hago yo? Saco la semilla del fruto maduro. Otro tips, en la planta, en el proceso de producción de la planta, dicen que el mejor momento para sacar mi ejemplar, que va a ser la semilla, es en el medio. O sea, no es ni el primer fruto ni el último. El primero viene con información de nuevito, y el último viene con información de viejito. Y nosotros queremos el punto exacto de madurez como a mis 40. Bueno, está buena mi talla. Bueno, entonces se busca ese punto medio de madurez en la planta.
Y, o sea, en el momento de evolución de la planta, y de ahí lo que yo cosecho tiene que estar bien maduro. Ahí sí que yo busco y espero, ojalá la mayor madurez dentro del cultivo. No voy a sacar nunca semillas de un tomate que coseché verde. No, Perfecto. no, Oye, no, no tiene sentido. Dime. Paula, dos preguntas, porque ya se nos pasó la hora así como súper rápido, te voy a ir leyendo algunas cosas. ¿Se pueden sacar semillas del súper y sirven los tomates cherry que produje dentro de un invernadero que lleva 4 meses sin polinizadores para rescatar las semillas, por ejemplo? Mira, si voy a partir de atrás para adelante, si el tomate me dio tomates, ese tomate y lo produje en mi invernadero, esa semilla yo la puedo rescatar y puedo producir tomates, porque ya tengo semilla. O sea, ya se produjo polinización ahí, si no, no existiría el tomate y no existiría la semilla. ¿Ya? Si puedo rescatar del súper, puedo. Yo de repente jugué y rescaté, en algún momento vendían estas bandejitas de tomates cherry, vendían tomatitos negros, amarillos, naranjo y rojo. Y saqué de ahí semilla y reproduje y planté mis plantitas. Los resultados nunca los vas a saber, nunca van a ser exactos a lo que tú compraste, pero de que se puede hacer. No, no, yo no le veo el pecado, no encuentro que Perfecto. sea terrible. Oye, hay otras preguntas, dos preguntas. Una que había mandado Marcela Vidal, que es súper estudiosa cuando vio que íbamos a hacer estas charlas. Sí, a mí, Eh, yo también, igual he ido contestando varias, pero voy a anotar. eh, ¿Cómo se sabe si yo, por ejemplo, a mí también me encanta andar cosechando semillas nativas de las huertas y las voy guardando y tenemos un banco de semillas, pero ¿cómo sé si están vivas, están muertas, si están Ya. sanas, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso? Mira, el primero, si nos vamos a la huerta, les voy a hacer muy rapidito una explicación de cómo cosechar la semilla, cómo guardarla. Ya, Existen distintas técnicas, una que es como sacarla, como por ejemplo el zapallo, como sacarla, limpiarla un poco y dejarla secar. La voy a dejar secar siempre a la sombra, puede ser sobre un diario o un papel toalla nova o un trapito de algodón, también funciona súper bien porque no se le pega, de hecho la toalla nova como que se pega, un trapito de algodón. Las dejo secar, va a depender del lugar, del clima, del tiempo, va a depender de un montón de cosas, pero las dejo secar un tiempo hasta que ya se vea que están deshidratadas, que están secas. ya, Esa semilla yo la puedo, luego la saco de ahí y la puedo poner en paquetitos de papel, idealmente, y guardarlas dentro de un frasquito de vidrio. Ese es ya, como el proceso de secado que yo recomiendo. Nunca secar a pleno sol, nunca apurar el secado, ni meterla en el horno, ni en el tostador, ni nada. ya, Y siempre antes de meterlas al frasco de vidrio, por si acaso me quedó un poco de humedad en la semilla, ponerlas adentro de esta bolsita de papel. Y adentro un tarrito de vidrio. Si dentro del tarrito de vidrio yo también puedo poner otra bolsita de papel separada de las semillas, que puede tener o un poco de leche en polvo o cenizas, se usa también. Esa yo la cierro y la meto adentro. Entonces, si hay excedente de humedad, lo va a absorber y eso ayuda también a evitar que las semillas se pudran, si al final lo que vamos a buscar es eso. perfecto. Eso Oye, sería como en el caso, por ejemplo, del zapallo. ya, Después hay algunas que son bien poquitas, como el tomate, que se les hace un proceso de fermentación. El tomate, el pepino fruta también, para rescatar su semilla. Y esa se agarra a la semilla con la pulpa, se mete en un frasquito de vidrio y se tapa. Y eso se deja 3 días hasta que esto fermenta. ¿Por qué? Porque ahí actúan bacterias y microorganismos que lo que hacen es eliminar la mayor cantidad de enfermedades que puede llegar a ser transmitida por la semilla a una siguiente generación. Y además se despegan de la pulpa, después tú las lavas en un colador, abres después de 3 días, lavas esas semillas y quedan con toda la pulpa, se desprende la pulpa en el fondo y ya queda ahí. Ahí va al secado y luego al mismo proceso. ya. Papelito,
guardado. Se Paula, etiquetan, dime. no, que te iba a decir, ya estamos como súper encima, pero en el fondo cada tipo de semilla tiene su forma de cosecha, tratamiento, almacenaje, ¿verdad? Y en base a Ujú. uno va a poder ser eficiente en ese proceso y poder tener después plantas, porque si no, la verdad es que no vamos a tener éxito, ¿verdad? Si guardamos, por ejemplo, una semilla que está húmeda, la guardamos en un frasco, después va a estar podrida, ¿no es cierto? En general, es que como para que no se compliquen, como que cada semilla, sino que yo lo que les di fueron las excepciones del tomate. El resto, ustedes tienen que dejar que la planta llegue a su punto máximo de madurez. Ella va a emitir tallo floral, en la mayoría. Emite su tallo floral cuando no está dentro del fruto, ¿ya? Como por ejemplo una rúcula. Yo la dejo, no la cosecho, la dejo, ella va a emitir un tallo floral y ahí va a producir su flor y luego su semilla. Esas yo las dejo lo máximo que se sequen en la planta y después les hago un trillado tamizado, que se les llama, que como que uno les saca la cascarita y las puede guardar. En el fondo eso es como Oye, dicen lo... que está tan buena la charla que deberíamos hacer una versión 2.0. Yo Oye, feliz, pero Paula, mira, la verdad es que ya dime. estamos sobre la marcha, ya estamos casi terminando, pero solo para ir terminando, una última pregunta y después, si puedes, nos ayudas a hacer una invitación para las próximas charlas que vienen, que también estás en una de ellas, ¿verdad? Tremenda Sí. profe, tremenda profesional. La última pregunta era, ¿cómo sé si las semillas que me están vendiendo son orgánicas? Lo que pasa es que si son orgánicas van a decir, va a estar el sello, va a decir semilla orgánica. Si son agroecológicas, no van a tener sello, pero uno también tiene que confiar y tiene que saber a quién le está comprando. O sea, de ahí por eso yo les digo, métanse a buscar en Facebook a Red de Semillas Libre en Chile, porque ellos tienen agrupaciones en el región del Biobío, tienen agrupaciones se me fue, pero más al sur, tienen en el Maule, hay varias, también en Instagram está una chica que se llama Patricia, Dedos Verdes, ella también es guardiana de semilla, en el fondo en Chile hay mucha gente que está conservando y que está guardando semillas para poder hacer lo que nosotros queríamos hablar, pero que no alcanzamos de los bancos vivos, que no son Bueno, otra cosa, o sea, finalmente los bancos vivos de eso se trata de sembrar, cuidar, cosechar, dejar una parte de semillas para mí y otra parte, ¡pum!, la comparto. Y así, porque los bancos de semillas como tradicionales, guardados en bodega, donde las semillas están 50 años bajo condiciones de frío, oscuridad y no sé qué, nada, nada, el día de mañana las sacan y esas semillas no tienen idea ni de sequía, ni de cambio climático, no van a saber nada. Entonces, a eso me refería yo cuando digo que era lo que les quería transmitir de los bancos vivos, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a cultivar, a guardar y a compartir. De eso se trata finalmente. muy, muy importante. Nos quedan 3 minutos, Paula. Ya, entonces respondamos a la pregunta. Ah, no, primero, dejamos hecha la invitación para que eso no se nos olvide. Para el 22 de agosto van a estar con huertas ecológicas, con Paloma Bronchi, Bravo. Sí. Brauchi. El 27 de agosto van a estar con la seca de Paz Bernachina, que además es una amiga que quiero muchísimo, del alma, y ella va a estar con alimentos vivos y biodinámica en la huerta, es seca, y el 1 de septiembre se van a repetir el plato conmigo, voy a estar hablando de bosques de alimentos, que me encanta ese Maravilloso. tema, y lo quiero compartir, eso. Ya, pues. ¿Y tú tienes más preguntas? Nos tiramos con las que quedan y si se corta, se corta. Bueno, agradecer a todos por su escucha, gracias a ti, Lisette, por la Gracias. invitación y por toda la pega de organizar todo esto, así que muchas gracias. Sí, pues y que cada día se vaya uniendo más gente, también a uno lo motiva a poder compartir, porque si no hay interés, en Claro, realidad
Hay mucho interés, mucha gente escribe, algunos que no pueden asistir a los vivos preguntan, ¿lo van a grabar? ¿Va a quedar? Sí, va a quedar Eh, grabado, lo va a compartir, ¿ya? yo lo voy a poner después en mi cuenta de YouTube también, porque no puedo dejarlo en la mía porque el live lo hiciste tú, pero de ahí me pasáis el material y lo subimos a mi YouTube, va a quedar en la cuenta de Evergreen Family Chile, así que eso. Mira, que se corte y se corte, voy a ir con las preguntas que quedaron, ¿ya? Ok. Dice, qué tiempo toman en germinar las semillas? Va a depender absolutamente de la especie. No hay un tiempo exacto. Se pueden encontrar con rúculas que germinan en 3 días y con árboles nativos que se demoran como un año y más puede ser. Después dice, ¿cómo, cuándo? Ah, había una pregunta muy buena que decía, ¿se pueden germinar semillas recién cosechadas? Que no necesite secarlas. Y sí, a mí me costó llegar a esa respuesta porque me demoré harto tiempo en darme cuenta que sí, en realidad en la naturaleza nadie va a sacar las semillas, a secarlas para después devolvérselas a la tierra, Claro. sino que lógicamente sí, se puede. Si yo saco y cosecho un tomate y lo quiero sembrar inmediatamente, lo puedo agarrar la pulpa, hacerle así y sembrar. Y he hecho miles de experimentos y resulta súper bien. El secado y el guardado es para cuando queremos, valga la redundancia, guardar. Ya. ¿Tienes alguna pregunta buena que se haya quedado por ahí tú? Uy, que te la fui metiendo así ¿La como en la hiciste toda? conversación, Ya, pero buena. están todos súper contentos. Ah, aquí preguntan por el aguacate, las semillas de aguacate. Por el palto. Sí, ¿Pero qué preguntan de eso? que preguntan, parece por la semilla. Ah, puede ser que Es significa, el cuesco de claro, la palta. ¿La palta se puede hacer desde el cuesco? Sí, sí, se puede hacer desde el cuesco. pero la variedad ahí, ¿cuál sería? Porque en realidad en los frutales a veces hay un patrón abajo y después hay Sí, una sí, es que variedad. con el palto es más complejo y tienen que sembrar varios para que después se crucen las variedades y se produzca la magia. Claro, Porque el palto no puede él mismo producir su propia autopolinización en el fondo, su autofecundación, perdón. lo Entonces ahí genera. hay que sembrar varios y ver qué pasa. Pero de que se puede, se puede. O sea, si yo pongo un cuesco de palto, me va a salir un palto. Ahora me voy a demorar un poquito más que si lo hago